Bien, la semana entrante voy a publicar, les anuncio, voy a publicar en Amazon mi último libro. Voy a publicar mi último libro que se llama La farsa electoral. Es un estudio, es un análisis, es un ensayo donde planteo todas las dificultades que hay en los procesos electorales, cómo las elecciones se han vuelto una herramienta para manipular, para engañar, para mentir y para incluso defraudar la democracia. Va a estar la semana entrante disponible en Amazon. Yo les avisaré apenas esté para que quien esté interesado lo pueda comprar y descargar y leer. Ese libro es parte, surge como producto de otro que estoy avanzando, que estoy trabajando, que tiene por título precisamente el nombre de la charla de hoy, que se llama El fracaso de la política. Ahora les voy a contar detalles de ese libro, que confío en un par de meses ya esté listo. Y escribiendo el libro El fracaso de la política, al entrar en el capítulo de la farsa electoral, ese se me volvió un libro. Por la cantidad de información y la cantidad de documentación y la cantidad de casos que se registraron. Y por ponerles un ejemplo nada más, hay un estudio que se viene haciendo hace 3 años entre la Universidad de Harvard, la Escuela John F. Kennedy, Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard y la Universidad de Australia. Han diseñado y han creado un concepto que se llama el estudio sobre la integridad electoral, Proyecto de Integridad Electoral, PEI en inglés, y Project Electoral Integrity. Y han establecido 11, 12, 15, no recuerdo en este momento, ítems o criterios para hacer análisis de las elecciones. Y lo hicieron en el 2013, en el 2014, y por darles un ejemplo, en el año 2014, de 110 procesos electorales en el mundo, apenas 7 se consideran de alta integridad. El resto, podríamos decir, es basura. Algunos integridad moderada, media integridad, baja integridad, cero integridad. Es bien interesante y pues obviamente eso refuerza toda la hipótesis que planteamos y sobre la que discutimos en el libro, La farsa electoral. Bien, sin más entonces, entremos. Un buen día para todas y para todos, un saludo. Hoy vamos a hablar entonces del fracaso de la política, que como he comentado a algunos de ustedes, es un ensayo, un libro que estoy escribiendo y que tiene los siguientes contenidos, que son los elementos que vamos a revisar en el día de hoy. El primero es el origen de la política. Segundo, los paradigmas de la vieja política. Tercero, que es el tercer capítulo del libro, pero el tercer tema que vamos a ver hoy es la política, no la economía, estúpidos. Cuarto, el poder para qué o la sociedad de los idiotas. Quinto, el miedo a la libertad. Sexto, los partidos traicionaron la democracia. Séptimo, la farsa electoral. Octavo, la democracia es local, el despotismo nacional. Noveno, la democracia es femenina, la autocracia masculina. Décimo, el liderazgo para el siglo XXI, que es un poco sobre lo que estamos viendo en todo este seminario. 11, la inteligencia colectiva o el fin de la estupidez humana. 12, imperio sin emperador o las ciudades gobernarán el mundo. Sin más, entonces, el origen de la política. Podríamos decir que la política es un invento de Platón.
Platón, en su libro Diálogos, donde relata las conversaciones que tuvo con su maestro Sócrates, en su libro La República, tiene un segmento, un capítulo que se llama El Político, y allí se plantea las preocupaciones del mundo de la política. Y de alguna manera podríamos decir que la política, en ese orden de ideas, la inventa como concepto, la inventa Platón. De hecho, su colega, alumno también de Sócrates, Aristóteles, escribe y desarrolla mucho más un libro que se llama precisamente La política. Estos par de personajes vivieron en el siglo IV, en los años 300, algo, antes de Jesucristo, más o menos 2 siglos después de que se había inventado la democracia en Grecia también, por Solón, por Clístenes, Pericles, por los distintos gobernantes que estimularon la creación de ese modelo de la política que es la democracia. Pues bien, toda esta reflexión, este ensayo, parte de una reflexión también que plantea el filósofo Karl Popper en su libro La sociedad abierta y sus enemigos, publicado en el año 1937, justamente el día que la Alemania nazi, invade Polonia. Ese libro lo logra publicar después de 7 años de estar bregando a que lo publicaran. Es un libro que les recomiendo a quienes quieran estudiar los orígenes del pensamiento democrático y de la política, La sociedad abierta y sus enemigos. Karl Popper estuvo tratando de que se lo publicaran porque es de alguna manera, una diatriba absolutamente demoledora contra los que considera los 3 peores enemigos de la sociedad abierta. En su orden, Platón, Hegel y Marx. Y en el libro plantea la reflexión sobre que Platón nos metió a la sociedad humana en una terrible confusión al plantear una pregunta. Es ¿quién nos debe gobernar? Pero antes de esa pregunta, antes de llegar a esa pregunta, Platón se plantea otra pregunta. Y es ¿cuál es el estado perfecto? Y la respuesta que da al estado perfecto o al estado ideal es el estado gobernado por los más sabios, por los que se acercan más a la sabiduría y al conocimiento, casi como dioses. Y entonces luego plantea la siguiente pregunta es, ¿quién nos debe gobernar? Y la respuesta obvia, la respuesta lógica que yo comparto y que es el desarrollo de este tema, el fracaso de la política, es ¿quién nos debe gobernar? Y la respuesta entonces obvia a esa pregunta de quién nos debe gobernar y quién nos gobierna, pues lo lógico es que nos debe gobernar el mejor, ¿o no? Es obvio, es natural, es la lógica, nos debe gobernar el mejor. E hipotéticamente para nosotros en el mundo, ¿el mejor quién es? Pues el más sabio, el más intelectual, el más competente, el más capacitado. Pues bien, antes de seguir discutiendo, anoche se estableció la reunión protocolar de la número 20 cumbre de presidentes de la OEA, los 35 presidentes de la Organización de Estados de los países miembros de la Organización de Estados Americanos. ¿Y quiénes son? ¿Y quiénes son los que asisten a esa cumbre de la OEA? Corruptos, como Dilma Rousseff y la familia de Bachelet, violadores de derechos humanos y autócratas electorales, violadores de las libertades y de la libertad de expresión, como Maduro, como Correa, como Cristina Fernández de Kirchner, como Evo Morales, déspotas y autócratas electorales como Correa, déspotas como Raúl Castro, incompetentes y sinvergüenzas como Santos de Colombia y como Obama de los Estados Unidos,
Esa cumbre es la feria de las vanidades y es el encuentro de narcisos, de ególatras, de déspotas electorales, de incompetentes, de violadores de derechos humanos, de corruptos, y claro, todos los medios de comunicación y la sociedad civilizada, todos pendientes de qué es lo que van a hacer allí, qué es lo que van a hacer allí. El primer acuerdo es que no va a haber ninguna declaración. Se gastan 25 millones de dólares en reunirse y cada cual en esa feria de las vanidades va a tratar de lucirse frente a los demás. Los expresidentes, se reúnen 25 expresidentes y plantean la necesidad de la defensa de la democracia. La OEA, ni el nuevo secretario general de la OEA, ni el anterior Insulza, que ha ido extinguiendo esa organización poco a poco, ninguno de los allí presentes, por no molestar a su vecino, que es igual un ególatra o un violador de derechos humanos o un autócrata electoral, ninguno, bueno, aparte de otro pocotón de grises ahí, los de los países caribes y algunos centroamericanos y suramericanos que van allí a hacer un montón y hacerle coro a los más ruidosos. Ninguno, absolutamente ninguno de los presidentes toca el tema de la Carta Democrática de la OEA para defender los derechos humanos, las libertades de los opositores en Venezuela, en la libertad de expresión en Ecuador, la libertad de expresión en Bolivia, la libertad de la oposición en Bolivia, ni en Argentina, ni en otras partes. En Colombia, por ejemplo, en mi país, el presidente Santos anda en un proceso de paz con unos terroristas, guerrilleros, narcotraficantes, que durante más de 50 años han generado tanto dolor y tanta muerte y tanto crimen en este país, y hace una serie de concesiones y, en contrario, a quienes se oponen a sus procedimientos, a sus conversaciones, los trata de criminales, es la estupidez humana llevada al extremo, de lo cual vamos a hablar más adelante. Pues bien, ¿quién nos debe gobernar? Teóricamente nos debe gobernar el mejor, y nos gobiernan los mejores. Está probado, está a la vista. Es muy fácil, no hay necesidad de hacer una profunda y enorme investigación científica. Sabios, inteligentes, informados, competentes, estúpidos, ignorantes, en lenguaje anterior no gobernaron con justicia, y en lenguaje moderno no gobiernan en democracia. Una pregunta que yo les hacía a ustedes en una conversación anterior: ¿cómo queremos tener sociedades democráticas integradas por autócratas, dirigidas y gobernadas por autócratas? Todos nosotros somos formados en un espíritu democrático, en un espíritu de competencia, no en un espíritu de colaboración. Todos, cada uno, nos creemos dueños de la verdad. Pues bien, Karl Popper plantea entonces que el gran error, y se ha construido todo un arquetipo desde hace 23, 24 siglos, desde Platón hasta hoy, se ha construido todo un arquetipo de la política fundada en un individuo, en el individuo, en los individuos que nos gobiernan. Se construyeron y se definieron desde el propio Platón, Aristóteles, luego en Roma, Polibio, y a través de la historia todos los pensadores, quienes entonces nos deben, y todas las clasificaciones de las formas de gobierno se orientan en quién nos debe gobernar, en quién nos gobierna. Y entonces es el gobierno de uno, que es el absolutismo monárquico o el imperio o la autocracia; el gobierno de varios o de muchos, incluso la oligarquía y la aristocracia; o el gobierno de todos, que es teóricamente la democracia. Y luego de la Revolución Francesa, en 1789, se inventan la democracia representativa, y entonces el todos, que tampoco somos todos, sino apenas quienes votamos, de entre quienes deben votar, que son mucho menos de los que son la sociedad que constituye, o las personas que constituyen una comunidad determinada, votamos por unos individuos determinados que se creen los dueños del poder y hacen lo que les da la gana. Al fin y al cabo, el economista, célebre economista peruano, Hernando de Soto,
autor de, entre otros, de un libro muy importante que se llama El misterio del capital, que se los recomiendo también para que lo lean, plantea que la democracia representativa se volvió un modelo por el cual los ciudadanos escogemos cada 4 años nuestro dictador. Pues bien, los políticos lo tienen claro, que a ellos les entregamos a un poder teóricamente una representación y que ellos hacen lo que les da la gana y que no les pedimos cuentas. Los ciudadanos no nos organizamos. Algunos se organizan a través de partidos políticos y esos partidos políticos se vuelven unas maquinarias. Ahora hablamos, ese es uno de los puntos que se llama los partidos traicionaron la democracia representativa, porque se vuelven unas empresas que cooptan el Estado y que se reciclan dentro del Estado y que se apoderan de muchos espacios de lo público. Pues bien, todo eso que les menciono, Karl Popper nos descubre y nos pone en evidencia que la política surge a partir de una pregunta equivocada. A partir de ahí se hacen las elecciones, a partir de ahí se construyen los estados, las naciones, las ciudades. Todo el aparato político se monta como un castillo de naipes y se empieza en este momento en que estamos, como ya lo hemos visto en las conversaciones anteriores, en un mundo global y local, en un mundo urbano, en un mundo informado, en un mundo interconectado, en un mundo con una serie de herramientas y de tecnologías y de avances científicos que nunca en la historia habíamos tenido, pues empieza a caer como el efecto dominó y por eso entonces empiezan a levantar los ciudadanos, los jóvenes y los ciudadanos en Hong Kong pidiendo democracia, en España reclamando democracia ya y diciendo no nos representan, en los Occupy Wall Street diciendo somos el 99%, en Argentina hace 10, 12, 15 años cuando el Corralito decía que se vayan todos. Es todo eso, es la explicación de todo eso. Bueno, Karl Popper, para que no nos quedemos solamente en la crítica, plantea que esa gran equivocación y que esa gran confusión en que nos metió Platón, la pregunta que se debía haber hecho y la pregunta que vale ahora y que es la pregunta sobre la cual debemos construir la nueva sociedad urbana del siglo XXI, de esa sociedad clase media, interconectada, informada, ilustrada, con avances científicos en la era del conocimiento, no es quién nos gobierna, sino cómo nos gobiernan. Es lo que plantea Popper. Yo la llevo más allá y es más quién nos gobierna ya en este mundo. Estamos hablando de Popper, la publicó en el año 37. Del siglo pasado, hace 70 años, 80 años casi. Ya hoy, la pregunta no debe ser entonces quién nos gobierna, sino cómo nos gobernamos. Y en ese orden de ideas, cuando hablábamos de los cambios, ¿se acuerdan ustedes de los cambios de los paradigmas de las redes, de la red centralizada, de la red descentralizada y de la red distribuida? En el mundo de la red distribuida, pues ya no es incluso cómo nos gobiernan, sino cómo nos gobernamos. Y cómo nos gobernamos quiere decir en un mundo plano, como explicábamos en una clase anterior, en este mundo plano, en esta sociedad plana de hoy, de las relaciones planas, no es ni siquiera cómo nos gobernamos, sino cómo convivimos. Esto nos pone en términos de la estructura de organización del poder global en una pregunta importante que hay que discutir y que hay que avanzar y que hay que construir. Ya no es el mundo unipolar de la época del absolutismo monárquico y de los emperadores. Ya no es el mundo bipolar de la posguerra, de las posguerra, Segunda Guerra Mundial, que eran los dos polos, pues, en torno de los cuales la gente se tenía que repartir. Ya no es ni siquiera el mundo multipolar, o probablemente estamos un poco en eso, donde entonces China tiene una influencia, Japón tiene una influencia, la India tiene una influencia, todo ese sudeste asiático, Europa tiene una influencia, Rusia tiene una influencia, Estados Unidos tiene una influencia, los latinoamericanos también, esos que se organizan en torno de UNASUR, tienen su propia influencia, los países del mundo árabe tienen sus propios problemas, los comparten entre ellos y ya nadie tiene un poder para imponerle a los demás
demás, como se está viendo precisamente en esta cumbre en la Feria de las Vanidades de Panamá, que Obama no tiene el poder ni la capacidad de someter al resto, pero que ni siquiera reunidos tampoco los de UNASUR son capaces de someter a Obama y a los demás. Es decir, pregunta, ¿mundo unipolar? No. ¿Mundo bipolar? No. ¿Mundo incluso multipolar, que es un poco como la tendencia que hay ahora? En el mundo de las redes distribuidas, ¿será un mundo apolar? Desde ya les doy un tip para la reflexión sobre el último capítulo y el último punto del tema de esta conversación de hoy, es el imperio sin emperador, las ciudades gobernadoras del mundo. Bien, queda claro, resumen, Platón nos mete en una confusión de quién nos debe gobernar y el mundo de lo político, de lo público, de lo que es de todos nosotros, no solo de los gobernantes, y que al pasar el cómo nos debemos gobernar o el cómo nos gobiernan, automáticamente desaparece la razón de ser de gobernantes y gobernados. El poderoso y el sometido, el gobernante y el súbdito. Ya desaparecen los súbditos, todos somos ciudadanos y todos tenemos iguales derechos. Y todos, incluso, hablando en términos de liderazgo, lo que hablábamos desde nuestra conversación allá en Tegucigalpa, todos tenemos que ejercer nuestro liderazgo y tenemos que liderar nuestras posturas y nuestras actitudes en relación con los distintos temas de la sociedad. Bien, segundo tema, paradigmas de la vieja política. Ya mencioné algunos. Entonces, el mundo centralizado, el mundo descentralizado, el mundo federal, el gobierno centralista, presidencial, o el gobierno federal en el mundo moderno, los paradigmas de justicia o los paradigmas de centralización política o los paradigmas de distribución y disminución del tamaño del Estado. Hay una serie de temas y paradigmas del paradigma del Estado justo. Entonces el Estado justo es el gobernante que le da a los ciudadanos beneficios o son los ciudadanos los dueños y es la sociedad la que tiene y que le presta un poder y que le presta, ahí se rompen todos esos viejos paradigmas que se construyeron como un castillo de naipes que se empezó a desmoronar. Todos esos paradigmas empiezan a perder la razón de ser. Anoche, precisamente en una conversación, en un medio de comunicación, me decían, bueno, pero usted no respeta a los gobernantes, es que yo no le debo respeto a los gobernantes, ellos me deben respeto a mí como ciudadano. Porque yo soy, como ciudadano, yo soy un accionista de esta sociedad, yo pago impuestos y ellos son los que me deben a mi respeto. Él es un empleado nuestro de la sociedad. Y ese viejo paradigma, ¿se acuerdan ustedes cuando mirábamos en el tema del liderazgo del paradigma, el que está arriba encaramado y que el resto lo miran como a un semidios y le ponen alfombras rojas y le hacen venias y se cree un poderoso? Pues cada vez esos paradigmas de respeto a los poderosos, a quienes tienen un poder y una autoridad determinada, se van desbaratando y se van cayendo como un castillo de naipes. El tercer tema es la política, no la economía, estúpidos. La política, entonces, desde sus orígenes, se fundaba en un elemento, el músculo clave fundamental. Esto lo explica una obra muy importante que vale la pena que la revisen, por lo menos una síntesis, porque es un libro gordo que se llama El cambio del poder, de Alvin Toffler, que es parte de la triada de libros que publicó Alvin Toffler entre los años 60, 70 y 80, el shock del futuro, la tercera ola y el cambio del poder. En el cambio del poder, Toffler muestra que en la primera ola de la sociedad, desde que el mundo se vuelve sedentario, la sociedad humana se vuelve sedentaria, en la primera ola, que es la ola agrícola,
la herramienta fundamental del poder es el músculo, es la fuerza. Y eso dura hasta que cambia con la revolución industrial, con la cadena de montaje, con la producción en serie, con base en la revolución industrial, cambia y se empiezan a generar espacios de urbanización importantes en Europa y en Inglaterra. El músculo del poder y de la política, por supuesto, empieza a dejar de ser la fuerza, el factor clave, y pasa a ser el dinero. La fuente de poder esencial es el dinero. Pues bien, hemos creído y a partir del año 1876, con la publicación del Capital de Marx y Engels, nos vendieron el cuento y nos vendieron la historia de que el problema de la sociedad era y es, y lo seguimos creyendo todos, es un problema de la distribución de la riqueza. Claro, hoy hablamos y reconocemos los niveles de desigualdad, unas personas que ganan inmensas fortunas y otros que no ganan nada. De hecho, nosotros lo publicamos en nuestro portal nuevapolítica.net hace un par de meses, un informe de las Naciones Unidas donde se muestra cómo los 75 personas más ricas del mundo, Bill Gates, Slim y todos esos, tienen más dinero acumulado que la mitad de la población del mundo, que más de 3.500 millones de personas. Claro que ese es un problema. Ese es un problema y es un problema severo, pero eso es como la fiebre, ese es el síntoma del problema. La enfermedad no es la economía, como decía en su momento en la campaña Bill Clinton, y por eso el nombre de este tema no es la economía estúpidos, porque la campaña que hizo Bill Clinton, el eslogan de su campaña es la economía estúpidos, refiriéndose a la situación de la economía, de la crisis económica que había en ese momento en Estados Unidos, y eso le sirvió para elegirse a Clinton. Pero de alguna manera trataba como de reflejar que el problema de la sociedad es la economía, y Marx y todos los izquierdistas y los socialdemócratas, incluso hasta los de derechas y los liberales, piensan que el problema es la economía. El problema no es la economía. Hay un libro reciente, no más de 2 años, que se llama ¿Por qué fracasan los países?, de un par de investigadores, un par de estudiosos que se llaman Daron Acemoglu y James Robinson. Aquí lo tengo en mi biblioteca, lo tengo a la mano, no sé si lo ves, sí. Es otro gordito, es un librito de unas 600 páginas, te lo recomiendo. Pero el resumen de este par de investigadores, de par de estudiosos de 2 universidades norteamericanas, es que no es la economía, es la política la que determina, es la política la que define quién, cómo y hasta dónde se enriquece. Entonces el problema no es la redistribución de la riqueza. El tema no es bajar la fiebre. Claro que hay que bajar la fiebre, porque si seguimos con fiebre, pues nos deshidratamos y demás. Pero podemos bajar la fiebre y enmascarar el mal que la está causando, un virus, la enfermedad que sea. Para resolver los problemas de la sociedad hay que ir no a redistribuir la riqueza. Claro que hay que hacerlo, pero hay que hacer es una redistribución del poder. Y el poder no lo podemos seguir redistribuyendo. Hay un estudio interesante también no recuerdo en este momento, un autor que también plantea que los estados de alguna manera son los que incentivan la desigualdad. Y la incentivan es precisamente por eso, porque los dueños, los que tienen el poder amangualados, como se dice, en tándem,
juntos con los dueños del poder político, del poder económico, determinan y cuidan los privilegios de esos detentadores del poder económico. Ahora, aún los detentadores del poder económico, en un momento crítico, terminan sometidos al dueño del poder político. Y si quieres una evidencia, Venezuela. En Venezuela había un sistema corrupto, abusador y aprovechador, unos partidos totalmente corruptos y como protesta, como un outsider, se presenta este señor Chávez diciendo son unos bandidos, él se presenta como un apolítico, como un antipolítico, como un outsider y promueve y logra con un gran discurso en ese sentido y gana las elecciones. Diciendo mentiras, diciendo que no, que él va a respetar la propiedad privada, que él va a respetar las instituciones, que él va a respetar, y una vez en el poder empieza a atornillarse, cambia la constitución, le ayuda a la oposición que se retira de las elecciones y deja que él gane el 100% del Congreso, vuelve y cambia la constitución, se atornilla en el poder. Una vez cambiada la nueva constitución y dueño del 100% del Congreso, entonces empieza a cambiar los magistrados en las altas cortes, en el tribunal electoral, empieza a despedir a todo el mundo y a poner solamente a sus amigos y a permitir y a establecer, a expropiar, a quitarle el poder y los dineros a quienes se habían enriquecido en el, digamos, en el régimen anterior y a permitir solamente que se enriquezcan los amigos suyos, los que lo llaman ahora los boliburgueses, es decir, la nueva burguesía de la revolución bolivariana, y a establecer unos nuevos modelos y unos nuevos sistemas de corrupción sumados a la violación de derechos humanos, sumados a tráfico de drogas, el cartel de los soles con los militares, para mantenerse y para atornillarse y quedarse allí. Entonces establece toda ese nuevo sistema. Es totalmente evidente que el poder, que es la política, en manos de un individuo, teóricamente elegido por todos, Ahora, Hitler también fue, la primera vez que llegó por voto popular, ¿sí? Teóricamente elegido por todos, pero además también, es claro, y ya lo decíamos en algún momento, la democracia no se agota y el ser democrático no se queda simplemente en el origen. No se es democrático porque gana las elecciones por voto popular. Vamos a ver, lo van a poder ver en mi libro, La farsa electoral, cómo se le manipulan desde las normas, desde las autoridades, el dinero, los medios de comunicación, las encuestas, el fraude electoral, el conteo de votos, todo lo que hay para defraudar la intención de los ciudadanos y como para incluso engatusar a los ciudadanos y llevarlos a que voten, a que los individuos, incluso los más imbéciles, porque los más inteligentes tienen muchas dudas y no se atreven a decirle, a veces no se atreven a decir mentiras y a engañar a la gente y por eso además pierden. Entonces, esos individuos llegan al poder y son eso que decíamos al principio, los que están en Panamá hoy, autócratas electorales, narcisos, ególatras, violadores de derechos humanos, corruptos, abusivos del poder, etcétera, etcétera, etcétera. Es, pues, el punto, y ese también es un elemento clave que nos demuestra el fracaso de la política. Es parte de ese arquetipo, de esa gran superestructura que se arma a partir de esa pregunta equivocada que nos planteó hace 24 siglos Platón. Siguiente tema. ¿El poder para qué o la sociedad de los idiotas? Todo ese arquetipo, además entonces, lo plantea Popper en su discusión es quién entonces, si es quién nos gobierna, si es el Estado perfecto, es decir, el que lo haga uno o varios
muchos o todos, es quién es el que tiene la legitimidad, que es lo que les decía ahora, que es que la democracia no se agota solamente en el origen, en los votos, porque la democracia implica el gobernar democráticamente, implica respetar las libertades, implica respetar a los ciudadanos, implica aceptar, tolerar y incluso dialogar y negociar con la oposición, implican respetar los derechos humanos, implica la libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad del derecho a la propiedad, implica una serie de cosas, implica gobernar democráticamente. Es muy difícil y es muy complicado. Cada vez gobernar es más complejo y gobernar complejo con oposición, pues es mucho más difícil. En Colombia, por ejemplo, uno ve cómo el presidente de Colombia quiere unanimismo y que todos en coro digan que sí, que lo que él está haciendo lo está haciendo bien, como lo quería también en su momento Uribe, porque esos líderes viejos, en ese paradigma viejo del liderazgo, ya lo veíamos en la conversación en Tegucigalpa, se creen únicos e irrepetibles. Pues bien, el poder, el paradigma del poder, el paradigma es buscar tomarse el poder y entienden el poder como la capacidad de imponerse, de someter al resto. Y entonces ese paradigma se define en una expresión que es entender el Estado como un botín de guerra. El Estado como un botín de guerra implica que hay que hacer todo lo que sea necesario. Todo es todo para llegar al poder, para tomarse el poder, para imponerse en el poder. Y una vez en el poder, quedarse en él. Y una vez tener el poder y quedados en él, repartirse el poder entre sus amigos, como lo hace Chávez, como lo hacen todos, favorecer y privilegiar a los suyos. Y aplastar a los adversarios para que los adversarios no nos molesten, no nos importunen, no nos critiquen por la manera como nosotros nos repartimos el poder. La sociedad de los idiotas entonces es los idiotas, como decían en Grecia, los idiotas en Grecia, el idiotes en Grecia era aquel que privilegiaba los intereses propios y particulares frente a los intereses de la sociedad. Los abstencionistas, los que no votan, alrededor, si no más, del 50% de la población en tu país, ¿qué porcentaje no vota? La mitad o más de la mitad. Si no es que hay un sistema de voto obligatorio. Entonces, cuando hay sistemas de voto obligatorio, pues votan porque hay que votar para que no los sancionen o para que no les pongan restricciones, pero no les interesa el tema. Entonces, esos son los idiotas, no les interesa el tema de lo público y dejan que otros hagan lo que les dé la gana con ello. Esa es la sociedad de los idiotas en un sistema, en un paradigma en el cual el poder es el sumum de cosas. Y entonces las personas queremos ser poderosos. El portero, el guardia de un edificio, se cree poderoso y se cree dueño del edificio. El profesor se cree el dueño del poder porque tiene un conocimiento, porque tiene una experiencia un poquito más y cree que es el dueño y que el resto los puede tratar como imbéciles. El policía cree, como tiene un arma, un palo, un bolillo, una cachiporra, entonces que puede someter al resto. Y así, por eso alguien decía que si queremos conocer el tamaño de una persona, no necesitamos sino darle 15 minutos de poder. En cualquier organización, en el conjunto, en el edificio donde vivimos, en el condominio, en el barrio, nos nombran presidentes y salimos levitando y nos creemos los dueños de las cosas. Y si nos nombran jefe de un grupo de personas, de un equipo, creemos que somos los dueños y que podemos hacer lo que nos dé la gana y que los demás simplemente nos tienen que obedecer. Ese es el paradigma estúpido, el paradigma de los idiotas, el paradigma del poder que también en este mundo, y que es una demostración en un mundo de hoy, un mundo global,
un mundo local, un mundo interconectado, un mundo urbano, un mundo con avances de ciencia y tecnología a unos niveles absolutamente insospechados, que es, yo les estoy debiendo la charla de eso, pero se las voy a poner, de cómo las nuevas tecnologías también nos están poniendo en un mundo absolutamente nuevo y diferente. No solo las tecnologías de la comunicación, sino toda la investigación y los avances de la ciencia en todas las áreas, excepto en la política. Entonces, ese es el mundo del poder, ese es otro paradigma. Es otro paradigma de la sociedad, de esa sociedad política, que decía Aristóteles, somos políticos por naturaleza, podríamos decir somos idiotas por naturaleza, somos súbditos por naturaleza, somos confundidos por naturaleza a partir de todo ese constructo que se armó desde una preguntica elemental que se hizo Platón. ¿Quién nos debe gobernar? Siguiente tema, el miedo a la libertad. Por supuesto que los poderosos le tienen miedo a la libertad. Y por supuesto que también los ciudadanos, como hemos sido deformados, educados, domesticados, en un mundo donde nos enseñan con base en el miedo, con base en la amenaza, con base en el temor, con base en el castigo, con base en las restricciones, pues le tenemos miedo a la libertad, nos da miedo a la libertad. Nos da miedo desafiarnos, nos da miedo hablar incluso, nos da miedo exponer nuestras ideas, nos da miedo equivocarnos, nos da miedo liderar. Por eso, lo que yo les decía a ustedes, hay una obra también a propósito que se llama, de Erich Fromm, que se llama El miedo a la libertad. ¿Por qué? Porque nos han educado en sociedades donde creemos que debe haber un pastor que es el que dirige y no concebimos que haya sociedades sin pastor, sin líder. Y nosotros todos los demás asumimos el papel de ovejas, de rebaño. Levante la mano quien quiere seguir siendo oveja y rebaño en esta sociedad del siglo XXI, o quien quiere comprometerse. Ustedes, la mayoría, los que estuvieron en Tegucigalpa, levantaron la mano y dijeron, yo quiero comprometerme a ejercer mi propio liderazgo. Pues bien, hay que romper ese miedo a la libertad. Es como el pajarito al que le abren la jaula, se asoma y se devuelve, se asoma y se devuelve, y le da miedo irse a volar. Y por supuesto eso nos lo refuerzan cualquier capataz de cualquier oficina, cualquier jefe de sección de oficina, se cree el carcelero, el dueño de la llave de la jaula donde nos tiene allí encerrados. No estoy hablando del miedo a agredir a otros, no, en ese sentido podríamos decir sí, tenemos que tener miedo. No tenemos que tener miedo, tenemos que tener el sentido de la alerta, de que hay que respetar la integridad, la autonomía y la capacidad del otro. Y no se trata ahí de miedo, se trata de responsabilidad, es decir, de una libertad con responsabilidad. Por eso siempre estamos pendientes más de las cadenas y siempre estamos pendientes y buscando más el problema, lo negativo, que lo positivo. Siempre estamos pensando mal y siempre estamos desconfiando en los demás. Vivimos en una sociedad basada en la desconfianza, que es la manera como se garantiza el que vivamos con miedo y que no construyamos en libertad. Siguiente tema. Los partidos traicionaron la democracia. ¿Qué son los partidos? Los partidos son unas organizaciones privadas, es decir, unos grupos de individuos que se inventan un cuento, que algunos le llaman ideología, otros le llaman programa, que
promueven con base en dos monopolios que se ha dado dentro de estos paradigmas del mundo político, dos monopolios. Los partidos son inventos modernos, no tienen más de 100 años. Los partidos son unas organizaciones privadas que administran lo público. No son organizaciones públicas, son privadas que administran lo público. Son como el gozne, que empata entre lo público y lo privado. Pues bien, los partidos funcionan, como les decía, con base en dos monopolios. Uno, el monopolio de postular candidatos. La famosa libertad de los individuos de elegir y ser elegidos está mediada y restringida por los partidos políticos. Los partidos son los que determinan quién es y quién puede ser candidato. Y obviamente, como son organizaciones humanas, pues los partidos se cuidan de que los candidatos sean quienes les garanticen a los miembros, a los dueños del partido, porque yo hace más de 20 años vengo investigando sobre partidos. Una de las primeras obras que publiqué se llama Partidos de Ciudadanos, y luego hice asesorías, trabajé con más de 29 partidos políticos en toda América Latina, y encontré que los partidos tienen dueño. Lo único que no hay en los partidos es democracia interna. Si ustedes tienen militancia dentro de un partido, saben que no hay democracia interna. Hay elecciones internas eventualmente ahí para elegir el presidente o para no sé qué cosas, pero democracia en términos de origen y democracia en el ejercicio no existe, no existe. Entonces, alguna vez me preguntaba a mí en un seminario en Lima, una señora cuando estaba haciendo precisamente asesoría sobre la renovación de partidos políticos, me decía: profesor Loaiza, usted que nos habla tanto de la democracia, dígame por qué los partidos, que son los que nos venden el cuento de la democracia, en su interior no tienen y no actúan de manera democrática. Los partidos entonces se apoderaron de la democracia, la cooptaron a través de dos mecanismos. El primero, ya se los acabo de decir, el monopolio. Excepcionalmente en algunas partes ya se permite que grupos de ciudadanos postulen candidatos. Y entonces eso también es la feria de las vanidades. Un tipo que tiene dinero, o una ONG, o un grupo determinado postula y luego se enquista y entra a actuar dentro de esa misma lógica staliniana, que podríamos decir la lógica staliniana en los partidos dice es: el que no está quietico, encuadrado, se queda por fuera de la foto. El que es medio díscolo, el que no sigue las reglas, se queda por fuera de la foto y no puede ser candidato a nada, y por supuesto no va a poder ser elegido a nada. Pues bien, el segundo elemento con el cual, digamos, los partidos secuestraron la democracia representativa, porque no tenemos otra manera, no tenemos democracia semidirecta ni democracia directa, es la postulación de políticas públicas. Para que una política pública realmente pueda tener desarrollo es a través de los partidos, porque son los congresistas, los regidores o concejales o diputados o senadores y los alcaldes, regidores, gobernadores, presidentes, los que postulan las políticas públicas, es decir, cómo se gobierna el mundo, cómo se gobierna la sociedad. En el Congreso, cuáles son las reglas de juego de la sociedad, y luego en el Ejecutivo, cómo se administran los recursos de esa sociedad, y el aparato judicial, que también es de los mismos, ¿no? También corresponde a los mismos, porque los altos magistrados son escogidos por el Congreso o por fuerzas políticas determinadas, y entonces es todo el arquetipo y toda la estructura montada precisamente para servir a los intereses de los partidos, no de los ciudadanos, no de la democracia. La farsa electoral, pues ya les decía, ya les mencioné algunos aspectos. ¿Cómo se identifica la farsa electoral?
Primero, las leyes electorales se hacen y se diseñan específicamente para que los partidos que gobiernan sigan teniendo las posibilidades. Los sistemas electorales y los sistemas de partidos se diseñan desde el punto de vista legislativo de una manera para favorecer a los partidos que están gobernando, para que otras fuerzas emergentes no tengan posibilidades, o les toque muy duro poder llegar a niveles de poder, así sean minoritarios. Entonces, desde ahí, en los sistemas electorales y los sistemas de partidos, ya empieza la farsa a funcionar. Ese famoso San Benito que nos han vendido, de que el ciudadano es libre para elegir y ser elegido, está mediado por los partidos y por todo este aparataje que se monta en la farsa electoral, desde las leyes. Luego, las autoridades electorales. ¿Cuáles son las autoridades electorales? ¿Quién las determina? ¿O el gobierno, o el Congreso, o de todas maneras, y detrás del gobierno y del Congreso, ¿quiénes están? Pues o los partidos o los ególatras, que se inventan unos partidos nuevos a su propio interés y su propia medida y a su propio beneficio. Luego, entonces, se convocan elecciones, se establecen los tiempos, se restringen las posibilidades de postular, las maneras de financiar las campañas. ¿Y quiénes pueden financiar las campañas? Pues los dueños del poder político, a quienes privilegian y defienden los dueños del poder económico. ¿Y cómo se divulgan los mensajes y las propuestas? A través de los medios de comunicación. ¿Y de quién son los medios de comunicación? ¿Y a quién le funcionan? A los mismos. Y luego las encuestas, ¿quién las manda a hacer? Pues quien tiene dinero para hacerlas. Y la publicidad por los medios a través, y los afiches y los carteles y las vallas exteriores, pues ¿quién tiene el dinero? ¿Y de dónde sale el dinero? De los mismos que quieren garantizar que sus mismos seguidores y amigos sean los que siguen teniendo el poder político, porque les garanticen el seguir aprovechando los beneficios del poder económico. Luego todo el aparato electoral es una farsa montada. Y luego llega el día de las elecciones. ¿Y quiénes controlan las elecciones? ¿Y quiénes son los testigos electorales? ¿Y quiénes cuentan los votos? Stalin decía, no importa quién vote ni por quién vote, importa quién cuenta los votos. Mucho de la corrupción electoral está en el escrutinio. Y luego, ¿quiénes son las autoridades que declaran a los electos? Es todo un aparato que van a ver. Yo les puedo enviar un documento sobre el proyecto de integridad electoral, cómo pues ese tema de la integridad es un bien escaso. Como les decía, apenas tal vez 7 países, 7 elecciones de 110 elecciones el año pasado tienen lo que llaman ellos alta integridad electoral. El resto es farsa electoral. Porque es que si no hay integridad al 100%, sencillamente no hay integridad. El tema de la integridad, como el tema de la ética, es o no es. Yo no puedo ser más o menos ético. Yo no puedo ser más o menos íntegro. Yo soy íntegro o no soy íntegro. ¿Sí? Yo no puedo ser más o menos mentiroso. ¿Quién es más o menos mentiroso? Bueno, todos somos más o menos mentirosos. No hay absolutos, por supuesto. Eso es como alguna vez escuchaba en el tema del embarazo. No hay una mujer medio embarazada. O está embarazada o no está embarazada. Y el resto son farsas. El resto son discursos mentirosos. El resto, claro que vamos avanzando y cada vez estamos un poquito menos problemados, con menos dificultades, nos atropellan menos. Bueno, pues estamos ahí poco a poco avanzando, pero de pronto a ese poco a poco que lo aceptamos, termina siendo simplemente una conformidad frente al abuso de poder. Bien, ahora veamos, metamos con otro tema. La democracia es local, el despotismo nacional. La democracia fue inventada en Atenas,
no en Grecia, en Atenas. Y era una ciudad pequeña, y funcionaba para lo local. Y los ciudadanos se iban al ágora, que era la plaza del mercado, la plaza pública, y allá discutían sobre lo público. ¿Y qué era lo público sobre lo que discutían los atenienses? La mayoría de las veces discutían era sobre si ir o no ir a la guerra, contra Esparta, contra Delfos, contra otras ciudades de Grecia y de los alrededores. Y quienes acordaban ir a la guerra, iban a la guerra, se preparaban e iban a la guerra. Y eran beneficiarios del botín de guerra. Esa es la democracia, es como arranca. La democracia no es votar. Puede haber elecciones sin democracia, que es lo que llamamos autocracia electoral o despotismo electoral. Puede haber elecciones sin democracia. No hay democracia sin elecciones. ¿Por qué? Porque, como decía antes, la democracia tiene dos elementos. Dos elementos. Uno, que podríamos llamar el espíritu democrático, es decir, el espíritu de búsqueda de consensos, el espíritu de búsqueda del bien común a través del respeto a la oposición, del respeto a las libertades, estoy hablando de la democracia moderna, el respeto a las libertades, a los derechos humanos, todo eso. Y el otro elemento es la democracia de origen, es decir, la legitimidad de origen, que es distinta de la vieja legitimidad, que es lo que plantea en su momento Maquiavelo, cuando Maquiavelo, con su obra El Príncipe, plantea y muestra cómo el origen del poder ya no es divino, ya no es por la bendición divina. Luego en la Edad Media, en parte de la Edad Media, se siguió discutiendo sobre si había, y eso se demoró, y en algunas partes, el origen divino de los reyes, ¿no? Se creían tocados por una gracia divina para ser dueños de señor y bienes, de todo. Maquiavelo demuestra que el origen está en la astucia, en la perspicacia, en la capacidad del príncipe de mantenerse en el poder con base en el engaño. Eso no es una teoría de Maquiavelo, hay una equivocación en interpretar a Maquiavelo. Maquiavelo lo que hace es que relata cómo los príncipes y los gobernantes en las ciudades-estado griegas funcionan y se apoderan del poder, y de alguna manera lo que dice es, y no tiene nada que ver eso con origen divino. Pues bien, de alguna manera eso, si había ese momento democrático en Atenas, es que se construye no con base en ninguno de los dioses del Olimpo, ¿no? Ninguno de los dioses, porque luego de Grecia, porque otro elemento importante en Atenas es que era politeísta, eso no era monoteísta. Después, cuando hablamos del origen divino de los reyes, era en el régimen ya cristiano del monoteísmo. Pero en esa época, la democracia, digamos que de alguna manera la religiosidad también era democrática en Atenas. Y resulta que en el mundo moderno, cuando se escogen, como decía Hernando de Soto, que les contaba, que elegimos por vía electoral, que no necesariamente democrática, por vía electoral, escogemos nuestros gobernantes, pues son unos déspotas, unos autócratas electorales, y quieren imponernos al resto. Como dice Fernando Savater, el sueño de unos pocos que termina siendo la tragedia de muchos. Vuelvo a Venezuela. El sueño de Chávez y en Cuba, el sueño de los Castro, en nombre no de Dios, no en nombre de la fuerza, no en nombre del pueblo. Terminan sometiendo al resto y poniéndolos a hacer filas para comer, y que no pueden aprender y estudiar sino los libros que ellos determinan. Todo el colapso del socialismo soviético fue eso, y de la misma revolución cultural china.
de Mao fue el determinar qué era lo que la gente podía estudiar y aprender, porque todo lo demás era nocivo para la revolución. Son formas de despotismo y quieren imponerla a base de garrote, de temor, de amenazas, de miedo, de persecución y de encarcelamientos. Por eso entonces la democracia es local. Y luego, en el invento en la Revolución Francesa, porque la democracia representativa se la inventaron los revolucionarios franceses. Cuando ellos arrancaron, ellos querían ir por la democracia pura, es decir, por la democracia directa. Pero cuando vieron que eso no era posible, entonces se inventaron esa fórmula intermedia que le llamaron democracia representativa. Y hay quienes dijeron, no, eso no existe, eso es una petición de principio, eso es una negación. O es democracia o es representación. Eso no existe. Pero al final se fue imponiendo como una fórmula transitoria que ya lleva 200 años y más, y no ha logrado su cometido, como dice Sartori, que la democracia representativa engañó a la sociedad y no cumplió su cometido, que era teóricamente acercar el poder a los ciudadanos y los ciudadanos al poder. Ahora, hay una tesis muy importante de un investigador chileno, que es Maturana, que tiene una obrita, por aquí la debo tener muy linda, que se llama, por aquí la encontré, escúchame, que se llama La democracia es una obra de arte. A ver si la vemos. Humberto Maturana plantea, no es el centro, el enfoque de su libro y de su discusión, plantea que la democracia termina planteando que la democracia es femenina. ¿Por qué? Porque el mundo de los varones es el mundo de la competencia, es el mundo de la lucha, y porque podríamos decir de alguna manera que la historia política de la sociedad es la historia de la competencia entre los varones por el poder, entendiendo, como ya dijimos, el poder como la capacidad de dominar y de someter al resto. El mundo de la cooperación, el mundo, digamos, incluso de la espiritualidad y de las caricias, si se quiere, es el mundo de la mujer. Maturana plantea que los niños en sus primeros años son formados bajo el mundo de la matrística. Y ese mundo de la matrística es el mundo del afecto, el mundo del desapego, el mundo de la entrega, el mundo del compartir. Y cuando llega a la edad adolescente, esa transición, ese golpe tan duro en la construcción de la personalidad del joven, es el saltar del mundo de la matrística al mundo de la patrística. Digamos, el salir a la calle a guerrear, a luchar, a competir, a darse contra el mundo, contra los otros, a ver quién tiene más músculo y quién es capaz de dominar y someter al resto. Y ocurre en la escuela o en la universidad, y ocurre en el trabajo, e incluso en la pareja. La pareja no es pareja, la pareja es una competencia de tipos, quién somete al otro y quién acepta que el otro sea el dominador. Y toda esa violencia familiar es el dominador en la casa somete incluso y golpea y atropella a los hijos y a la mujer, y se vale porque tiene dinero y porque es el dispensador, o porque tiene un apellido, o porque tiene un reconocimiento público, o tiene poder y dinero, poder y fama. Se juntan ahí los tres. Y eso en la casa se ve. Entonces, Maturana de alguna manera nos da los elementos para pensar cómo la democracia, el ser democrático, el respetar al otro, el compartir con el otro, el reconocer al otro, es democrático. Eso no es autocrático. Y entonces, desde esa perspectiva, podemos decir que la democracia es femenina.
Y si la política es el cómo nos gobiernan, perdón, el quién nos gobierna, y el quién nos gobierna implica todo ese arquetipo de montar, de tomarse el poder desde la perspectiva machista, competitiva, pues entonces, de alguna manera, la política del siglo XXI no puede ser machista, no puede ser competitiva, no puede ser eh, con base en el poder, sino con base en la contribución, con base en la construcción colectiva. De esa manera, entonces podemos decir que la democracia es realmente femenina. Bien, décimo punto, liderazgo para el siglo XXI. Ya tuvimos una charla sobre eso, voy a pasar rápidamente, pero vuelvo solo al punto del modelo ese del paradigma del el líder que está centrado en, recuerdan en Tegucigalpa que les mostraba el 100% del esfuerzo de uno, y entonces él es el dueño de los éxitos y el resto somos dueños de los fracasos, ¿no? Y es cambiar el paradigma del 100% del esfuerzo de uno, el iluminado. Todos esos que están en Panamá se creen porque los eligieron, se creen los iluminados y creen que porque les dieron un poder transitorio, ellos quisieran quedárselo de por vida. Entonces que ellos tienen no solo el poder, sino la capacidad, la inteligencia y el cerebro para imponer sobre el resto. Pasamos entonces para el siglo XXI en este mundo urbano, interconectado, de clase media, con avances de la ciencia y de la tecnología, con todos estos cambios que se han dado, a un nuevo paradigma que hay que construir. Es el paradigma del 1% del esfuerzo de 100. Esa es la esencia del paradigma democrático. El liderazgo para el siglo XXI es un liderazgo del 1% del esfuerzo de 100, es decir, eminentemente democrático, sobre una, en vez de política, sobre un nuevo precepto que yo propongo en mi libro, que es la civítica. La inteligencia colectiva o el fin de la estupidez humana. La estupidez humana está centrada en que creer que eso es un individuo. Yo les mostré también algunos elementos de esto en la charla de Tegucigalpa. El creer que un individuo, porque tiene el poder, porque tiene la autoridad, porque tiene la fama, o porque tiene la riqueza o tiene la fuerza, es el que tiene la capacidad de imponerse sobre el resto. Está probado con base en investigaciones cómo se construye la inteligencia colectiva y cómo se puede, y que ningún individuo, por informado, por brillante, por inteligente que sea, puede llegar jamás a tener todas las aristas, toda la completitud, por decirlo de alguna manera, de ningún fenómeno, sino que eso solamente lo tiene el colectivo. Solo es la construcción de la inteligencia colectiva, que en política lo único que se ha inventado es la construcción democrática, pero democrática auténticamente, democrática en libertad, no electoral, democrática en libertad, democrática sin manipulación, democrática sin compra de votos, democrática con todas esas, saliendo de esa farsa electoral. Yo les contaba, ha habido experimentos que se han hecho de cómo le entregan un problema a un grupo de personas altamente informadas y altamente competentes, expertas en un tema, y ellos, obviamente, cuando arranca la discusión, están en una cota de nivel de comprensión del problema muy alto. En el otro salón ponen un grupo revuelto de gente, algunos expertos, algunos que no tienen ni idea de nada y otros que puedan tener una mediana información. Obviamente, los expertos arrancan aquí en la discusión del problema y los otros arrancan mucho más abajo. Pero estos expertos tienen temores, dudas,
no avanzan mucho y alcanzan a obtener mejoras apenas incrementales. Estos otros, ¿cómo funcionan? Científicamente está demostrado. Los que no tienen ni idea anulan el conocimiento experto y los que medio tienen idea pueden establecer y dar saltos en aproximar por vías no expertas soluciones alternativas al problema. Y en todos los casos, de todas las investigaciones que se han hecho en los laboratorios y en universidades en el mundo, estos arrancan aquí y suben un poquitico. Estos otros arrancan aquí y empiezan a dar saltos y llegan a un punto más elevado de solución del problema que los expertos. Es el proceso de lo que estamos logrando, de lo que se está logrando entender, básicamente, entre otras cosas, estudiando las hormigas, estudiando los ánsares, cómo vuelan, estudiando las abejas y estudiando los colectivos humanos en los mundos urbanos que antes no se podían estudiar porque estaban dispersos en el mundo. Como les contaba al comienzo o en una charla anterior, las ciudades eran como islas en un mundo, en un mar rural. Ahora, más del 50% de la población del mundo está en grandes centros urbanos y entonces hoy se están haciendo investigaciones y más aún con las nuevas herramientas de las nuevas tecnologías de la comunicación que tenemos y que disponemos en el mundo. Esto nos pone en un escenario nuevo entonces, para terminar, es que el mundo al que nos estamos acercando es un mundo que no conocemos, pero es un mundo para el que nos tenemos que preparar y es un mundo que tenemos que ayudar a construir. La discusión entonces, como les decía antes, en ese mundo, en la estructura de poder, un mundo unipolar, un mundo bipolar, un mundo multipolar o un mundo apolar. Un mundo de una sociedad plana, un mundo al estilo de alguna manera, algunos autores como Jean-Marie Guéhenno en su obra, por aquí la tengo también, en su obra El fin de la democracia, plantea cómo lo que se debe construir o lo que va a construir para el siglo XXI es una especie de modelo de lo que se dio en el Imperio Romano, donde el emperador conquistaba la ciudad y le daba a la ciudad unos niveles de autonomía importantísimos, le construía una infraestructura. El Imperio Romano construyó caminos, construyó puentes, construyó ductos de los desperdicios que todavía perduran después de 18 o 20 siglos. Y les daba seguridad y al contrario, y en beneficio, estos le daban al emperador, le pagaban tributos para que los tipos se emborracharan y los tipos hicieran todas las cosas que hacían el Imperio Romano hasta que hubo la decadencia de ese sistema. Plantea Jean-Marie Guéhenno es un mundo, un estilo de imperio sin emperador. Y otro autor muy importante que también les recomiendo, otro libro que tengo aquí en mi biblioteca, que se llama El próximo escenario global, de Kenny Chomae. Kenny Chomae muestra cómo en el mundo lo que está ocurriendo es... estoy buscando otro libro aquí para mostrarles. En el mundo lo que está ocurriendo es que no son los países, no es China, por ejemplo, sino alrededor de 30 ciudades en las cuales está hoy concentrada la gran cantidad de la población del mundo, de la China. Pero de esas 30, realmente son unas 5 o 6 ciudades donde está un porcentaje mucho mayor. En Honduras, por ejemplo, está, en la capital, Tegucigalpa y San Pedro. Ahí está la gran mayoría
de la población. En El Salvador es San Salvador. En Panamá pues está Ciudad de Panamá y algo Colón. El resto son poblaciones pequeñas. En la gran, son más que países, lo que hay hoy son ciudades. Y de hecho, se acaba de celebrar en octubre pasado en Copenhague una reunión de 30 ciudadanos, de 30 alcaldes de ciudades de Europa. Es la quinta reunión preparatoria de un encuentro, de un evento que van a constituir en Londres en octubre o noviembre de este año, que se van a constituir, ellos llaman el Parlamento Mundial de Ciudades, y se quieren constituir como un parlamento global. Y el eslogan, como lo están manejando, es: las ciudades gobernarán el mundo. No más autócratas electorales, no más narcisos que representan lo que el mundo todavía sigue siendo y que plantea en su obra David Rothkopf, El Club de los Elegidos, que nos muestra cómo el mundo está manejado y sigue siendo manejado por unas élites, cómo las élites gobiernan el mundo, cómo no más de 10.000 personas están manejando hoy una sociedad de más de 7.000 millones de personas. Y plantea el profesor, con esto ya terminamos, el profesor Yehezkel Dror, plantea, aquí les estoy dando la bibliografía, mostrándoles carátulas, el profesor Yehezkel Dror en La capacidad de gobernar, que no más del 10% de esos 10.000 o 20.000 personas que son el club de los elegidos y que manejan el mundo, son escogidos por voto popular, y que ese es el gran desafío que tenemos. Eso es entonces son los elementos del fracaso de la política. Todo eso que nos han inventado y que funciona, y que la política, es decir, la administración, el gobierno, la gestión de lo público, debería funcionar como una tierra abonada en la cual los individuos pudieran desarrollar su personalidad respetando las reglas y respetando a los otros. Es eso lo que debe ser. Es lo que tenía para compartirles hoy. Muchas gracias. Si hay preguntas, abrimos espacio para responderlas. Algunos textos sobre estos, realmente esta es una apuesta que yo estoy haciendo en este libro. Esto es como una síntesis de los contenidos de este ensayo que estoy haciendo, que tiene pues una vasta y enorme bibliografía, y que realmente no tengo, o no hay como una lectura específica que pudiera mostrar todo que es como un compendio de ideas y reflexiones que he logrado construir a través de mi más de 40 años de trabajar con políticos, cerca de los políticos, en campañas, asesorando políticos, asesorando gobernantes, asesorando procesos de renovación de partidos, haciendo investigaciones sobre temas políticos, leyendo, publicando temas, dictando conferencias por muchas partes del mundo, y haciendo también análisis político en medios de comunicación. Es un poco como síntesis de una experiencia y de un estudio que he hecho a través de alrededor de 40 años, que es lo que quiero y tengo para compartirles por hoy. Muchas gracias. Hasta aquí. Insisto, si hay preguntas, si me regalan 3 segundos y medio o un minuto, voy por agua, porque he hablado hora y media.
Ya estoy aquí de nuevo. Bien, voy a mirar qué preguntas hay. A ver, va. Está leyendo Gloria Yáñez, si hay. Bien. El fenómeno, José Antonio dice, el fenómeno de la politización de los partidos políticos es lo que ha generado los cambios en las sociedades y los pueblos. Eh, no, yo diría al contrario, José Antonio, desde mi perspectiva, con todo respeto, es la politización de los partidos. Los partidos son herramientas de la política. Lo que le ha ocurrido a los partidos un poco es la desideologización, porque antes se pensaba también en términos de ideología, nos faltó hablar de ese tema de las ideologías, es que las ideologías eran como cuerpos, constructos, marcos mentales en cómo supuestamente debería funcionar lo público. Y parte de lo que se han es desideologizado, y porque han encontrado que precisamente al informarse la gente, al instruirse, al reunirse en los mundos urbanos, ya no le pueden vender un arquetipo básico armado y montado en una ideología, y que la gente de alguna manera es pragmática. La gente en algunas cosas cree en la libertad de empresa, pero lo que la gente no cree es en la apropiación salvaje del capitalismo salvaje y del mercantilismo de apropiarse de los bienes. Pero la gente quiere ser propietaria, entonces la gente combina esas cosas y ya no se puede ser... la gente cree en la libertad, pero también la gente reconoce que tiene que haber reglas. Entonces los individuos no son libertarios. Es todo este proceso de esta tercera parte de la sociedad mundial, que es clase media y que accede a la información, que accede al conocimiento, ya no es fácilmente fanatizable en términos de ideologías políticas. Entonces, lo que ha ocurrido no es la despolitización, sino al contrario, es la repolitización de los partidos, donde ya se manifiestan simplemente como máquinas electorales que se reciclan para mantenerse en el poder y repartirse el poder entre ellos, en el paradigma ese que les planteaba, el Estado como un botín de guerra. El Estado como un botín de guerra, ¿recuerdas? Bien. El fin de la democracia se llama Jean-Marie Guéhenno, es un francés, que luego escribió otro librito que se llama El porvenir de la libertad, donde en algunas partes él se recoge. Aquí te pongo a ver si puedes leer. Ahí está el nombre del autor. ¿Vale? Bien, siguiente pregunta. Idalia está leyendo la vieja política. La vieja política ya, yo lo había planteado desde la vieja política, y por eso el portal ese que les invito a que lo revisen, porque ahí publicamos mucha información sobre lo que está ocurriendo en la política en el mundo, se llama Nueva Política, y parte de el libro y mi propuesta se iba a llamar Hacia una nueva política. Yo estoy planteando ahora que vamos a avanzar y vamos a construir algo distinto a la política, porque definitivamente esto está construido, es todo un edificio construido desde una pluma, desde una preguntica, que es la de Platón, y se está derrumbando como un castillo de naipes. Entonces hay que construir una nueva manera de organizar la sociedad, que yo estoy planteando una propuesta que es la civítica, pero que tiene que ver con unos altos niveles de gobernanza, que ese es otro libro que también, quien quiera ya entrar a profundizar sobre ese tipo de cosas, hay un libro de Pierre Calamé. ¿Dónde lo tendré yo por ahí? No lo veo. Los libros. Pierre Calamé, que se llama creo que la revolución de la gobernanza. Aquí está, sí. Que es
un poco hacia dónde va el gobierno, hacia una nueva revolución de la gobernanza. Entonces yo voy a plantear y voy a proponer un poco que lo que hay que construir es esa, esa nuevo modo de hacer política. Eh, Bien, Gloria dice que le gustó especialmente el inciso 8, el de los partidos traicionaron la democracia. Bueno, cada cual toma la parte que le gusta. A ver, Sebastiana dice, el presidente de Colombia dijo que se ha reducido el desempleo en Colombia y que ahora está luchando por la unidad de América Latina, sobre los cambios climáticos en el mundo y sobre la lucha de los conflictos armados, para que haya paz, y habló de educación. No es capaz de arreglar el problema de la educación en Colombia y pretende ir a arreglar el de los demás. Bueno, Gloria preguntaba sobre el punto 9, tal vez era, dice, perdón, 9. El 9 es la farsa electoral, que ese no les hice todo un esquema, pero también, como les decía, confío la semana entrante que el libro esté disponible en la clase. Dentro de 8 días les mostraré la carátula, la farsa electoral, y van a poder conseguirlo. Quien esté interesado, pues. Quien tenga interés. En nuestro país, José Antonio dice, los mercaderes se han metido a políticos, peligrosa combinación. Es un poco lo que decía antes, José Antonio, es que se puso en evidencia que la política y que las elecciones son un mercado. No es que se metieron en mercaderes, porque siempre los políticos han funcionado al beneficio de la fuerza y de la economía. Lo que pasa es que se descararon, se volvieron cínicos, se volvieron sinvergüenzas, por decirlo de alguna manera. Pero en la política o en la civítica tienen que estar los intelectuales, tienen que estar las mujeres, tienen que estar los jóvenes, tienen que estar los científicos, tienen que estar los comerciales, los industriales, los agricultores, tiene que estar todo el mundo, no solo unos. Esa es la gran mesa de la sociedad civítica. ¿Quiénes deberían desplazar a estos gobiernos corruptos? ¿Cómo conocer? Está preguntando por aquí Sebastiana. Sebastiana dice, ¿quiénes deberían desplazar a esos gobiernos corruptos? ¿Cómo conocer quién es quién para gobernar su nación? Y los derechos humanos han podido parar esa política del poder. Lo primero que tienes que hacer, Sebastiana, es ser consciente y formarte, ejercer tu liderazgo, construir liderazgo no solo de la perspectiva del tema que te comprometiste en desarrollarlo, sino, a propósito, se me ha olvidado, hay algunos que siguen poniendo temas sobre el cambio climático, pero muy poquitos han puesto temas sobre la globalización y sobre los cambios de paradigma de la sociedad y sobre la demografía y sobre estas cosas. Sobre estos temas hay que poner y realmente la tarea que les invité a que hicieran de poner en Twitter y en Facebook documentos, muy poquitos lo han hecho. Me parece, yo no sé si ustedes, yo le preguntaba a Marta, ¿a qué juegan? A que sentarse a oír cosas y leer temas y no hacer. Acuérdense que yo les dije, el paradigma para cambiar la sociedad no es decir, el gran problema de la integridad, de la falta de integridad, de la integridad, entre otras cosas, está, yo les contaba a ustedes que Mario Vargas Llosa, el ecuatoriano premio Nobel de Literatura, decía que la gran enfermedad de los latinoamericanos es la esquizofrenia. Y él dice que la esquizofrenia de los latinoamericanos es ni más ni menos que la falta de coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Pues va más allá, entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. La integridad para romper con esa esquizofrenia, con esa feria de las vanidades. Uno podría decir entonces que las elecciones son el gran campeonato nacional de la mentira. Las olimpiadas nacionales de la mentira y de la farsa y del engaño y la manipulación. La única manera es que tú cambies y que tú lideres
un agente y que promuevas un tema importante que ayude a construir una nueva sociedad y que ayude a hacer la diferencia en tu país. Es eso lo que hay que hacer. Y que entonces estimules y que establezcas desde la organización que lideras pactos de compromiso con candidatos y que establezcan unos pactos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una cosa que ha funcionado, es que quienes se inscriben como candidatos dejan firmada su renuncia desde antes de ser elegidos. Y eso funciona poderosamente. Con eso no hay que ir a hacer unos grandes procesos para sacar a alguien. No, el que sencillamente defraudó a la sociedad o está acusado de corrupción, inmediatamente le aplican su renuncia y se va y buscamos otro. Esos son parte de los mecanismos que hay que ir construyendo. Bien, ¿qué más habrá por aquí? Nombre del autor, Lilia, Idalia preguntaba el nombre del autor. ¿Qué países cumplen con los estándares de integridad electoral? No tengo el documento aquí, pero podría ver dónde lo tengo. Déjame ver si lo tengo aquí, les puedo. La farsa electoral. Vamos a ver dónde lo tengo. A ver dónde lo tengo, el cuadro. No, no lo tengo a mano. Orígenes. No sé. No sé dónde lo tengo. No, lo siento. Pero yo les puedo enviar el cuadro, la tabla donde aparecen de las últimas elecciones. Rafael dice que todos defienden su soberanía. No es la soberanía de los países, es su potestad de someter al resto dentro de su propio país. Y la soberanía es un invento a partir del Tratado de Westfalia, donde se estableció el modelo de Estado-Nación y donde hubo el acuerdo de que ninguno se metía en los problemas del otro. Y eso se ha extrapolado, es parte de ese constructo de la sociedad que hace crisis. Y entonces, cuando Chávez, ese Maduro, alega que el injerencismo norteamericano o de no sé quién o de España, pues es que opina sobre la manera como él está maltratando y atropellando a los ciudadanos venezolanos. Perdón. Estoy en clase. Ay, ese te están viendo. Sí. Ah, yo pensé que era por YouTube. Sí. Bueno, la soberanía es parte de toda esa farsa. No es la soberanía del país, es la soberanía de quienes están apoderados, enquistados en el poder, haciendo lo que les da la gana y sometiendo al resto. Es eso, cuando se habla de soberanía, es de eso de lo que se habla. Bien. Franklin dice que su pregunta, que es posible que su pregunta refleje miedo a la libertad, pero no logra concebir una sociedad sin dirección o guía. Entonces, ¿para qué el liderazgo? Pues claro que no lo podemos concebir, Franklin. Claro que, ¿por qué? Porque hemos vivido una vida con guía. Hemos vivido una vida de ovejas. Pero hay que empezar a construir
y no vamos a construirla de un día para otro, porque si decimos entonces ya mañana, pues eso es la anomia y es la anarquía y es la locura, y entonces cualquier sinvergüenza más avivato se va a imponer y va a maltratar al resto. O sea, ese es un proceso de construcción en la sociedad. ¿Es claro? O sea, es un proceso en lo que estamos logrando. Y eso es posible hoy, ahora, en el siglo XXI, porque tenemos avances científicos, porque tenemos comunicaciones, porque tenemos clase media, porque estamos en un mundo global, porque estamos... Todo eso antes no era posible. Un saludo de Gladys, Ignacio, Israel. Gracias Ignacio, dice que es un contenido profundo, son unas ideas que yo comparto, unas reflexiones sobre, pues como les digo, 40 años de investigación, 40 años de... Yo no odio ni detesto a los políticos, yo no estoy diciendo nada, son simplemente resultado del entorno. Y por eso lo que estoy abogando es que hay que construir un nuevo entorno, hay que construir una nueva sociedad, esa sociedad política en la que estamos inmersos hoy no funciona para el mundo de hoy, para el mundo global, para el mundo interconectado, para el mundo urbano, para el mundo informado, para el mundo de los avances de la ciencia y tecnología, para todas las cosas que tenemos hoy. Ya cuando elegimos un tipo y se cree el dueño y saber del conocimiento y de todo, pues ya eso no funciona. Bien. No sé si habrá alguna pregunta adicional, ya se han ido algunos. Gracias, Idalia. Feliz fin de semana. Yo esta semana les voy a mandar una grabación de un Note con la clase que nos faltaba de ciencia y tecnología. Y ya la semana entrante entramos en los nuevos paradigmas del liderazgo. Muy bien. Hasta la vista, muchas felicidades. No se les olvide entonces, para esta semana tareas, poner @Javier Loaiza, hashtag numeral liderazgo siglo XXI, temas de vieja política, de cualquiera de todos los temas, documentos, textos, frases, imágenes que se refieran a todo lo que es el fracaso de la política. ¿De acuerdo? Idalia, José Antonio, Gloria, Israel, Franklin, Gladys, Fernando, muchas felicidades, muchos éxitos y José Antonio, Julia, una feliz semana, Juan Carlos, una Sebastiana, creo que no se me queda ninguno sin saludar, a Bahillet, una feliz semana y muchas felicidades para ustedes. Un gusto verlos, compartir con ustedes. Muchas felicidades. Hasta la vista.